detalla la administración de las órdenes del almacén, donde se reciben las órdenes y se hace un control de disponibilidad. La administración del almacén, donde se hace una contabilización de las entradas y salidas del almacén, una asignación de lugares en estantería y supervisión de existencias, así como una realización de inventarios. Otro detalle de almacén es la especificación de trabajos, es decir, programar entradas y salidas del almacén y cálculos de secuencias. Como otro punto o detalle de almacén tenemos el control de procesos, en donde se realiza una identificación de las entradas del almacén. Y por último, la supervisión del estado del almacén, donde se hace una supervisión de disponibilidad y se lleva una reproducción del proceso, así como se comunica la perturbación al servicio de conservación. En lo referente a transporte, tenemos como detalles la administración de órdenes y programación de medios de transporte, donde se hace una administración de órdenes de transporte, es decir, los plazos, prioridades y secuencias, así como una asignación de las órdenes de los medios de transporte, una programación. Además de esto, tenemos como detalle la administración de la imagen representativa del proceso, donde se lleva una ilustración actualizada, así como también transcribir la ilustración del proceso. Como otro detalle del CAD en el transporte tenemos el control y supervisión del proceso, donde se realiza un impedimento de colisiones y bloqueos, una determinación de las rutas, una transmisión de las órdenes, coordinación entre los sistemas de transporte y transferencia de cargas, así como una supervisión de transportes. Como fabricación de piezas tenemos como detalle la administración de órdenes, donde se hace una recepción y administración de las órdenes de trabajo por células dadas por el control de fabricación, una planificación, modificación y anulación de órdenes de trabajo y un progreso de las órdenes y retroaviso. Como otro detalle de la fabricación de piezas tenemos la supervisación de la realización de las órdenes de trabajo, un control de ocupación de máquinas y un control de cambios de preparación de máquinas. Otro detalle es el abastecimiento y retirada interna de materiales, donde se realiza una administración de existencias, solicitud de mercancías y herramientas y donde se realiza una activación y supervisación de la preparación de los materiales y herramientas. Como otro detalle de lo que es la fabricación de piezas tenemos la supervisión de estado de las instalaciones, donde se realiza un filtro y distribución de las situaciones de proceso, una visualización del proceso, llevar a cabo el libro de registro y una activación de las órdenes de conservación. En lo que se refiere a la administración de programas NC, RC y PLC, se hace una solicitud y transmisión de documentación de fabricación y se realiza correcciones y comunicaciones de los errores a CAD. Como control de procesos tenemos preparar a la máquina, esto quiere decir disponer de herramientas, efectuar su reglaje previo, amarrar en porta herramientas y cargar el programa. Además, se debe preparar las piezas, mecanizar la pieza y por último comunicar la situación. Resumen de estructuras en la fabricación de piezas. Como puntos importantes en lo que es la estructura de fabricación de piezas tenemos la fabricación continua en cadena, la fabricación flexible y la fabricación en taller o principio de realización. Formas de ejecución de análisis automatizados de la producción, donde se encuentra el tamaño del lote, identidad de piezas, fabricación en masa, fabricación en serie, fabricación en pequeñas series y fabricación individual. Todo esto en función del número de variantes de piezas, donde se realiza
máquinas CNC, DNC, fabricación en taller, célula de fabricación flexible, isla de fabricación flexible, sistema de fabricación flexible, línea transfer flexible, línea transfer con encadenamiento rígido o fabricación continua. Un escalamiento de inferior a mayor se detalla la flexibilidad de plazos de producto. Como superior a inferior tenemos la productividad o nivel de automatización. Estructura de la fabricación de piezas, donde se encuentran tres partes fundamentales, lo que es la fabricación continua, la fabricación en taller y la fabricación flexible. Con respecto al emplazamiento de máquinas, a la flexibilidad del producto, productividad, tiempos de ciclo, tamaño de lote, preparación, régimen de trabajo, flujo de materiales y control de flujo de materiales, así como el transporte y la repercusión de las perturbaciones. En lo que es el emplazamiento de las máquinas, con respecto a fabricación continua tenemos el encadenamiento rígido o suelto, lo que es fabricación de taller agrupadas tecnológicamente, fabricación flexible, encadenamiento flexible. En lo que se refiere a la flexibilidad del producto tenemos en fabricación continua las piezas iguales salvo variantes, fabricación taller, numerosas piezas diferentes, fabricación flexible, piezas semejantes. En productividad, en fabricación continua tenemos grande, en fabricación en taller pequeño y en fabricación flexible mediana. En tiempos de ciclo tenemos cortos, largos y medianos. En tamaños de lotes grandes, en fabricación de taller pueden ser pequeños y grandes y fabricación flexible medianos. En la preparación tenemos nulo en lo que es fabricación continua, tiempos de preparación largo en fabricación de taller y tiempos de preparación pequeños en lo que es fabricación flexible. En regímenes de trabajo tenemos en grandes lotes, por lotes y por piezas o almacenes. En flujo de materiales tenemos encadenamiento rígido, suelto, flexible y flexible. En control de flujo de materiales tenemos por el mismo flujo de materiales, puede estar asistido por ordenador y forzosamente con asistencia de ordenador. En transporte tenemos en pequeñas cantidades, por lotes, por piezas o almacenes. Y en recuperación de la perturbación tenemos grande, escasa y mediana. Con respecto al montaje tenemos como detalle administración de las órdenes de trabajo, donde hace una recepción y administración de las órdenes de las células. Una especificación de trabajo, donde se hace una supervisión de la realización de las órdenes, un control de la ocupación de máquinas y un control de los cambios de preparación de máquinas. Con respecto al abastecimiento y retirada interna de materiales, tenemos administración de las existencias y solicitud de materiales y herramientas. Como supervisión del estado de las instalaciones tenemos visualizar el proceso, transmitir las comunicaciones de avería y llevar un libro de registro. Como administración del programa NC, RC y PLC tenemos solicitud y transmisión de la documentación de fabricación, que son los programas, dibujos y procesos de trabajo. Además tenemos un control de procesos donde se hace una preparación de las máquinas, la preparación de las piezas, mecanizar las piezas y comunicar la situación. En lo que se refiere al banco de pruebas, tenemos como detalles la administración de las órdenes de pruebas, donde se recibe y planifica la administración de las órdenes. En administración de programas y documentación se realiza una solicitud de programas y documentación. Con respecto al detalle de alimentación y retirada interna de materiales, se realiza una solicitud de los medios de ensayo y los auxiliares. En el control de procesos se realiza una preparación de los medios de producción, en donde se preparan los distintos dispositivos de ensayo y se cargan los programas. También se preparan las piezas o aparato a ensayar. Como otro detalle de lo que es el banco de pruebas tenemos el efectuar el ensayo, donde se ejecuta el programa de ensayo realizado, eventualmente trabajos de ajuste. También se realiza o se retiran las piezas ensayadas, donde se sueltan las piezas ensayadas y se activa el transporte interno.
Como otro detalle, se hace una supervisión del estado de las instalaciones, donde se lleva un libro de registro. Embalaje. Como detalle del embalaje tenemos administración y programación de las órdenes de embalaje, donde se hace un control de disponibilidad y reservas de materiales de embalaje, medios de producción y personal. También tenemos como detalle la administración de programas NC, RC y PLC, donde se hace una solicitud de los programas. Otro detalle es el abastecimiento y retirada interna de materiales, donde se activa el transporte y se hace un pedido del material de embalaje. Como control de procesos tenemos preparar la máquina de embalar, preparar la mercancía, embalar y rotular. Como expedición tenemos la administración y programación de las órdenes, donde se recibe y administra las órdenes. Se hace una reservación de las mercancías y se activa la salida del almacén. Otro de los detalles es el control de la expedición, donde se hace una salida del almacén, un lanzamiento y un nuevo almacén con piezas sobrantes. Conservación. Como detalle de conservación tenemos la planificación del mantenimiento preventivo, donde se lleva a cabo el fichero de los medios de producción. Se hace un establecimiento de pautas de programación para inspección, se activa la programación, se hace un mantenimiento por turnos y un mantenimiento en función del tiempo de funcionamiento. También tenemos como detalle la programación de órdenes, donde se hace la planificación y la determinación de las fechas. Como otro detalle tenemos la administración y supervisión de órdenes, así como la ejecución de órdenes de mantenimiento y reparación, donde se realiza un diagnóstico e identificación de averías, corrección de averías, un establecimiento de informes y una contabilización de costos. Por último, tenemos como conclusión en lo que es flujo de materiales que hay que tener siempre en cuenta que se trata de una estructura modelo, es decir, que los distintos ámbitos o secuencias indicados pueden existir en casi todas las empresas, incluso varias veces, con unos encadenamientos cualesquiera. Por ejemplo, el CAD de medios de producción, el CAD de medios de